Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Amigos, amigas, sean bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Hoy en nuestra agenda hemos incorporado 3 puntos que los iremos desarrollando con nuestros invitados. En primera instancia nos vamos a referir a los procesos judiciales contra algunas figuras públicas, el caso de Luis Fernando Camacho, César Apaza y otros. Desde sectores de oposición se ha cuestionado que los problemas que atraviesa el país no sean atendidos o no sean temas de prioridad, dicen, para el gobierno nacional, y por el contrario, las autoridades estén ocupadas en imponer una agenda de represión, persecución, miedo y procesos judiciales contra opositores, dejando de lado la administración del Estado, que es lo que realmente deberían estar haciendo, dicen varios sectores. Claro ejemplo, también han mencionado el caso de la expresidenta Áñez, el gobernador de Santa Cruz, don Luis Fernando Camacho, dirigentes de Adepcoca, como César Apaza, o el recientemente fallecido dirigente cívico Juan Carlos Manuel. El gobierno, por su parte, ha negado en reiteradas oportunidades que haya una persecución política en contra de los opositores. Como segundo tema, vamos a abordar este fin de semana un análisis en torno a las denuncias de nuevos casos de avasallamientos a propiedades privadas y productivas. Sectores de oposición han indicado que las cárceles y la persecución es para los políticos, pero no para los avasalladores, quienes, pese a existir suficientes pruebas, son liberados por algún vínculo con el partido de gobierno. Esta semana se ha registrado una emboscada a policías en la propiedad Santagro, también ser de Las Londras, donde ya se tuvo un hecho de avasallamiento con toma de rehenes. De este hecho, 20 uniformados fueron heridos el pasado jueves. Se denunciaba además un nuevo avasallamiento en terrenos en la zona de El Tinto, en Santa Cruz. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha asegurado que el gobierno se está preocupando por ayudar no solo a los empresarios privados, sino también a los interculturales, campesinos y todos los que denuncian este ilícito. La tierra es de quien la trabaja, no de quien la trafica. No necesitamos avasalladores, tienen que estar tras las rejas. Se va a respetar el derecho de seguir produciendo la tierra, indicaba el ministro de Gobierno en los últimos días. Por último, abordaremos denuncias de corrupción en la estructura del Estado. Esta semana se han conocido denuncias del diputado Héctor Arce, que ha denunciado a Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, que estaría involucrado, dice, en las negociaciones para favorecer supuestamente a una empresa con intereses en el litio boliviano. Inmediatamente, legisladores del Movimiento al Socialismo, pero del ala renovadora, salieron en defensa del presidente Luis Arce y adelantaron una contraofensiva en contra de Evo Morales y el diputado Héctor Arce, señalando su intención de investigar a Evaliz Morales, hija del exmandatario Evo Morales. Como es usual en el programa Internamente, hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados. Hoy nos acompañan como invitados especiales en el programa el doctor Carlos Verde, en su calidad de investigador, don Fabián Jasic, exdiputado y exdirector de Autonomías en la Gobernación de La Paz. Finalmente nos acompaña don Hugo Moldis, en su calidad de analista. Con ellos iremos desglosando los temas ya anunciados, planteados para esta semana en el programa Diálogo en Panamericana. Además, en este sábado carnavalero queremos dar la bienvenida a nuestros invitados especiales y a la audiencia, por supuesto, en todo el país. Vamos a empezar con don Carlos Ver. Don Carlos, por supuesto, sobre el primer punto. Pero antes de empezar con el programa, para nuestros invitados,
con las primeras consultas ya para don Carlos Bert, recomendamos a nuestros invitados abocarse a la agenda establecida y evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo y discriminación, como lo establecen las normas en nuestro país. ¿Qué nos dice sobre este punto, doctor Carlos Bert? Bienvenido al programa. Oscar, muy buenas tardes. Un saludo cordialísimo también a toda la audiencia en este sábado de carnaval, esperando que se den tiempito para escuchar este diálogo, o mañana domingo en la mañana, temprano. Un cordial saludo también a Fabián y a Hugo, con quienes vamos a compartir este programa. Un elemento que me llama la atención de este diálogo es que los tres temas tienen que ver con un problema de fondo, ¿no? La justicia. Los tres temas. Procesos judiciales, denuncias de avasallamiento, corrupción, tienen que ver con la justicia, que es uno de los mayores problemas que enfrenta el país, pero no voy a desviar ingresando al análisis de la problemática de la justicia, que es altamente compleja, multifacética, multidimensional. Trataré de analizar en concreto lo de los procesos judiciales contra algunas figuras públicas. Yo no sé si debemos decir contra algunas figuras. Creo que todas las figuras públicas están con procesos, especialmente las autoridades subnacionales opositoras o diferentes al gobierno central, pero sin excepción. El gobernador de Santa Cruz, el caso más sonado, creo que tiene como 10 procesos. El alcalde de La Paz llega ya a la quincena de procesos judiciales. Todas las autoridades contrarias, diferentes al gobierno central, son acosadas con procesos judiciales, denuncias de todo tipo, con razón o sin ella. Y de lo que se trata es de entorpecer su administración, de disminuir su atención, etcétera, etcétera. Bueno, sin lugar a dudas, el caso del gobernador de Santa Cruz es el más sonado en la última época, porque tiene que ver con el departamento que ha estado movilizado agresivamente contra el gobierno central, pero más que contra el gobierno central, con la forma de conducir del partido de gobierno. Pero este es un tema que conocemos todos, ¿no? Y aquí creo que hay que hacer solo una precisión y más bien pasar a otros casos, mostrándolos como casos emblemáticos. ¿Qué es lo que debe remarcarse en el asunto del gobernador de Santa Cruz? Está sometido a investigaciones judiciales. Parte de estas investigaciones las impulsó él mismo, ¿no? Cuando en una oportunidad declaró que los sucesos de 2019 habían sido precedidos de acciones de parte de él y de su señor padre. Entonces, él ha incentivado estos procesos, y ahora más que el señor padre de don Luis Fernando Camacho él no se ha desdicho, ¿no? Ha aclarado que nunca hizo una gestión de esa naturaleza. Ese no es el tema. Puede abrirse ese proceso y realizarse la investigación que sea necesaria. El problema del señor Camacho, Luis Fernando, es la forma como fue detenida, una movilización masiva, una forma abusiva, violatoria de sus derechos, traerlo de Santa Cruz a La Paz, llevarlo a Chonchocoro, a una persona que después se sabe tiene problemas de salud, etcétera, etcétera. Eso es lo censurable. Y ojalá no ponga en riesgo su integridad personal. O sea, ahí está
fuera de duda entonces que el gobierno ha actuado en esta faceta de una manera abusiva. Otros casos son los emblemáticos, ¿no? Lo sucedido con el dirigente Comcipo, Juan Carlos Manuel. Y aquí voy a hacer algunas comparaciones, ¿ya? El dirigente cívico potosino, presidente Comcipo, con un rol muy activo en su condición de dirigente cívico el 2019, en la crisis política de 2019, encabeza las protestas. En Potosí, como en otros departamentos, cuando se movilizan miles de personas, se producen excesos y se incendia el Tribunal Departamental Electoral, se queman unas movilidades de la policía y entonces aprovechan esto y persiguen a los dirigentes cívicos. Está preso el expresidente, que fue candidato, compañero de Luis Fernando Camacho. El señor Juan Carlos Manuel decide entrar a la clandestinidad, pasan casi 2 años, se deteriora su salud y fallece. Este es un caso extremo, emblemático. ¿Cuál la comparación? A ver, ese mismo 2019, el 11 de noviembre, en el Alto, es decir, inmediatamente después de la preparada, planificada renuncia de Evo Morales, grupos en el Alto asaltan recintos policiales, asaltan la dirección departamental o regional, más bien del Alto, proceden a quemar parte de ese edificio y en ese episodio agarran a un sargento, al sargento primero Juan José Halcón Parra, le dan una golpiza brutal y a los 3 o 4 días posteriores fallece el sargento primero Halcón Parra. ¿Quién está preso por esos sucesos? La policía sabe quiénes han conducido esas hordas que asaltaron sus recintos policiales. ¿Quién está preso? Nadie. ¿Cómo es posible que la policía, que sabe quiénes son los autores, no haga absolutamente nada? Ni siquiera en memoria de su camarada. Esto ya es un extremo. Veamos el otro lamentable suceso de estos días. El dirigente cocalero César Apaza. Todos hemos sido anoticiados. Hace 2 o 3 días atrás se descompensa en Chonchocoro, tardan en llevarlo a un centro hospitalario, se descompensa como a las 3 de la tarde, recién a las 12 de la noche lo están trasladando al hospital de clínicas y hoy tiene un grave cuadro de embolia con medio cuerpo paralizado. También un daño irreparable. ¿Por qué ha sido perseguido? ¿Por qué está detenido el señor César Apaza y otros 22 dirigentes de ADEPCOCA? ¿Por qué? Porque salen a defender la ley, porque se oponen a un mercado paralelo de la coca en La Paz. La ley autoriza solo el mercado de Villa Fátima, no puede haber un segundo mercado. Ellos salen a defender la ley y este gobierno que ha autorizado el mercado paralelo violando el régimen de la coca, su propia ley 906, que todo lo que se comercializa a través de ese mercado paralelo es ilegal y el riesgo de que esté dirigido al narcotráfico es muy grande. Nadie está detenido de esa fracción que es afín al gobierno. Entonces, este es el problema en nuestro país. Y podríamos hablar de otros casos, el caso muy grave del Cerro
Pozoconi el 2006 en Huanuni, en Oruro. Muy breve, ¿qué pasó? Se disputaban esa vez los cooperativistas y los trabajadores de la empresa minera Huanuni, que su yacimiento es el Cerro Pozoconi. El enfrentamiento subía de tono, se hacía peligroso. La Central Obrera Departamental de Oruro, militantes del MAS, envían una carta al ministro de la Presidencia, Juan Antonio de la Quintana, a la ministra de Gobierno, en ese momento era Alicia Muñoz, y les alertan, les dicen esto va a explotar, hagan una intervención preventiva. El ministro de la Presidencia, la ministra de Gobierno, y ni que se diga el área minera, no hacen absolutamente nada. Se produce el enfrentamiento, 12 muertos. 12 muertos. ¿Quién está preso? ¿A quién han detenido? Absolutamente a nadie. Pocos días después, la ministra de Gobierno fue renunciada y desde esa vez se fue a Europa y no ha vuelto nunca más. Y listo, ahí terminó todo. Y el señor Quintana, Juan Ramón Quintana, anda feliz trabajando con don Evo Morales. Y no puedo cerrar mi primera intervención sin mencionar otro caso, porque tiene que ver hasta con la fidelidad con uno mismo de los dirigentes del MAS. A ver, todos hemos sido perseguidos, hemos luchado contra las dictaduras militares, jóvenes éramos universitarios unos, trabajadores otros, y hemos luchado incansablemente hasta recuperar la democracia, incluidos los dirigentes del MAS. Y todos hemos sufrido persecución de las dictaduras militares. Unos han estado presos, otros en el exilio, otros torturados, etcétera, etcétera. Se olvidaron de todo eso. El poder emborracha. ¿Y qué tenemos? Entre otros casos, tenemos, para hablar de la paz, de la agrupación, de la plataforma Resistencia a la Paz, tenemos 3 jóvenes. Están detenidos hace 7 meses. Sus nombres son Rodolfo Rodríguez Oropesa, Ricky Fris Rodríguez y Mauricio Brusoni Herrera. Mauricio es la cabeza de esta plataforma. Y este gobierno se ensaña con estos jóvenes. ¿Saben de qué están acusados? De portar explosivos. Un cachorro, 2 cachorros de dinamita, petardos. ¿Qué hace el gobierno cuando vienen los mineros y revientan La Paz con dinamitas? ¿Quién está preso? O sea, esto no puede continuar así. Esta es la ley del embudo. Ancho para los masistas y angosto para los opositores. Esto no puede continuar así. Y cierro. En los años del gobierno de Evo Morales, ¿cuántos muertos han habido? Cerca a 100 muertos. Tengo la lista, pero no voy a cansar leyendo esta. Alrededor de 100 muertos. ¿Quién está preso por todo eso? Absolutamente nadie. Solo los opositores, solo las autoridades que están o piensan de manera diferente al MAS. Esa es la realidad y esto tiene que ver con la crisis de la justicia. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Bert. Damos la bienvenida también este sábado a don Fabián Jaxi como exdiputado y exdirector de Autonomías en la Gobernación de La Paz. Don Fabián Jaxi, ¿cómo está? Un gusto, bienvenido. ¿Existe persecución política o se está dando el debido proceso porque estas personas habrían cometido algunos delitos en nuestro país? Bienvenido. Gracias, Oscar. Un gusto de estar en este panel, acompañado de Carlos, de Hugo. Un placer volverlos a ver en este foro. Hoy sábado de carnaval, seguramente habrá no más gente que también va a escuchar el programa, así que para ellos y para quienes lo puedan oír mañana también, yo quiero hablar
ya que Carlos nos dio una lista, yo voy a hablar de alguien que no es opositor, pero que creo que si yo le pusiera un nombre, si hubiera algún día reforma judicial en el país, le pondría el nombre de Marco Antonio Aramayo. No es opositor, no es alguien que ha estado conspirando contra el MAS. ¿Qué es lo que hizo este señor? Era director del Fondo Indígena y fue denunciante, siendo director del Fondo Indígena, denunció obras fantasmas que descubrió y denunció a varios dirigentes sindicales comprometidos con esas irregularidades que llegaban a casi 190 millones de dólares. No era una pipoca. 20 millones de bolivianos entregados a un dirigente, 30 millones de bolivianos entregados a otro dirigente. ¿Y qué es lo que hicieron con el señor Marco Antonio Aramayo? Procesos, 256 procesos, alguien contabilizó, procesos penales por la misma causa, que eso ya es absolutamente más que ilegal. Al pobre señor Marco Antonio Aramayo lo trajinaban en todo el país, en todos los estrados judiciales. Fiscales, jueces, comprometidos con este ensañamiento, con esta venganza. ¿Y quién le dictó sentencia? Porque don Marco Antonio Aramayo murió, precisamente fruto de esas torturas, de esos vejámenes sufridos a lo largo de más de 7 años. ¿Quién le dictó sentencia? Y este es el tema al que quiero abordar. En junio del 2017, don Evo Morales públicamente lo sentencia al señor Marco Antonio Aramayo, afirmando que quien debería ser procesado en el Fondo Indígena son los técnicos y no los dirigentes, saliendo además en defensa de los dirigentes. Esa es la sentencia. Y claro, voy a traer alusión. ¿Y dónde empieza el descalabro? Porque esta es la muestra. Marco Antonio Aramayo, yo creo que es el símbolo del descalabro judicial y de la manera como se activan las venganzas, porque eso fue. O sea, se atrevió don Marco Antonio de denunciar, de velar esa prebenda, esa corruptela de dirigentes sociales afines al MAS, que hoy día siguen impunemente disfrutando de la plata que robaron del Fondo Indígena, que fue vergonzoso realmente cómo se robaron a sí mismos. Pero bueno, ¿dónde está el origen? Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo se llegó a ese extremo? Y claro, todo empezó, creo, y hay fecha, hora, día y lugar, y es octubre del 2008, cuando empieza a desmadrarse todo y cuando el gobierno y el régimen del MAS, especialmente don Evo Morales, se da cuenta de que cómo utilizamos a la justicia para fines políticos. Es ahí donde empieza el descalabro con un discurso de don Juan Ramón Quintana que a todos nos dejó realmente compungidos, porque decía otra sentencia pública cuando se refiere a don Leopoldo Fernández, ya preso luego de la masacre de El Porvenir en Pando, decía: lo vamos a llevar al prefecto del departamento al último lugar de la tierra. Prefecto, que en paz descanse y conviva con los gusanos. Esa frase es la que marca el inicio de lo que hemos vivido los últimos 10, 11 años de persecución, de amedrentamiento, de uso de la justicia. Y para no quedarnos en todo este rosario de gente que ha sido víctima terrible de cómo está administrada la justicia, voy a recurrir a un informe de don Diego García Sayán, el informe relator especial de las Naciones Unidas, que hace un informe exhaustivo de la situación en la cual está la justicia. Y recurro a este informe porque pasó como muchos otros informes de organismos internacionales. El gobierno lo trae porque lo consideraban su amigo, porque era amigo del gobierno, don Diego García Sayán, ¿no? Este amigo del gobierno hace un informe del estado de justicia y sale el ministro de Justicia a descalificar este informe, como alguna vez salió también a descalificar Evo Morales y el gobierno el informe de la OEA,
porque otro amigo íntimo de Evo Morales, el señor Almagro, al que lo paseaban en el Chapare, se sumó a la campaña de Evo Morales para la reelección, le pusieron guirnaldas de coca, bailaron con él, y luego de que se emite el informe el 2019 de la OEA, ocurre que ahora es el enemigo de todos, ¿no? Y esto es lo que les pasó también con Diego García Sayán, que desnuda la situación de la justicia, que lo resumo en un par de afirmaciones que me parece importante que las podamos reflexionar, porque esa es la causa de lo que está sucediendo con todos estos casos emblemáticos de los que habló Carlos y de los que yo también hice recuerdo. Sayán nos dice, retratando la situación de la justicia, que existen dificultades en el acceso a la justicia, los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados. Y hace un diagnóstico. 1.134 jueces para 11 millones de personas. Cada juez tiene que atender, nos dice, 530 causas. Claro, entonces entre 530 causas, la que va a atender es el juez, la que llega con el billete, es la que llega con la influencia política. Y don Sayán nos dice que la prisión preventiva no puede constituir un castigo para las personas que no han sido juzgadas. Hoy día la prisión preventiva es el castigo para todos los opositores habidos y por haber. Empezando con el señor Leopoldo Fernández, que más allá de que si es culpable o es inocente, ha estado más de 8 años casi con detención preventiva. Seguramente la señora Yanine Áñez va a quedar como detenida preventiva todo el tiempo del gobierno del MAS, eso se los puedo asegurar. Ahí no hay forma de que cambien ahí las cosas. Y claro, el señor Sayán, en sus conclusiones, te plantea un tema que me parece vital empezarlo a debatir a nivel nacional. La elección por sufragio universal de integrantes de las Cortes y del Consejo de la Magistratura no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas en los cargos, ni ha generado legitimidad en los procesos de votación por el ausentismo y el voto nulo y blanco. ¿Y otra vez vamos a ir a elecciones judiciales con estas condiciones? Por Dios, un poquito de conciencia. Yo le pido al ministro Lima que deje de descalificar a todo el mundo y que empiece a ponerse las pilas. No podemos ir a elecciones judiciales otra vez reproduciendo la misma lacra, la misma tontera que hicimos en 2 elecciones judiciales. Si no cambiamos las reglas del jueces, las reglas del juego que el propio Sayán nos las plantea. Los jueces, juezas, vocales, magistrados se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción. Esto dicho de forma elegante por el señor Sayán, que retrata, y las recomendaciones son claras, contundentes. Recomienda, por supuesto, debatir el procedimiento de selección de magistrados. No podemos mantener ese mismo sistema que nos ha traído esta justicia corrupta, esta justicia que ha degenerado en su manejo. Ya hemos visto que no solamente se trata de opositores o masistas que se abocaron en algún momento a hacer algún tipo de denuncia, y hoy día, claro, esta corrupción está llegando al extremo en la justicia de poner en vilo y en poner en tela de juicio todo el accionar de jueces, de fiscales y en el Ministerio Público. Por tanto, estas son las causales estructurales que hay que abordar, que hay que atacar. Por eso, la descripción de estos casos emblemáticos que muestra Carlos, lo de Aramayo, todo lo que está sucediendo en casos de este tipo, tienen que ver con esta justicia que responde al poder político. ¿Qué hacemos para resolverlo? No hay ninguna propuesta de parte del gobierno, no les interesa. Han salido abogados independientes, juristas independientes, así se autodenominaron, con una iniciativa de recolectar firmas para ver si impulsamos una reforma que responde a estas observaciones de Diego García Sayán. Casi todas las iniciativas de estos juristas independientes han incorporado modificaciones respondiendo a esta evaluación
de este experto internacional, de este relator especial de las Naciones Unidas, así que no es nada novedoso. Y a mí me parece extraordinariamente loco que el ministro de Justicia descalifique la iniciativa de estos juristas independientes, cuando lo único que están haciendo estos juristas independientes es prácticamente han reproducido lo que ha recomendado don Diego García Sayán. Y qué pena. Yo pensé que el señor Lima podría haberse sumado más bien a la iniciativa de los juristas independientes y ser el primero en ponerle la firma para impulsar esta reforma y no ir otra vez a las elecciones judiciales. Por tanto, mientras no resolvamos el tema de la manera como se selecciona, esta situación de todo el órgano judicial y además el Ministerio Público, porque recordemos que esta iniciativa de reforma también toca al Ministerio Público. No podemos seguir eligiendo al fiscal general del Estado por favores políticos, ya no es posible. Inclusive yo iría mucho más allá. Elegir a los fiscales departamentales también con un procedimiento mucho más transparente. No puede seguir la injerencia política para nombrar al fiscal nacional, al fiscal departamental, porque de eso depende, porque se han armado todos los casos. Y claro, el 2008, el 2009, con el síndrome de Rosa, es otro fenómeno. Ahí el gobierno se da cuenta lo fácil que puede ser eliminar a toda la oposición utilizando a estos fiscales, a los jueces y extendiendo una red de extorsión y corrupción que se montó en el país hace más de 12 años, que ha hecho iniquidades, que ha generado dificultades, que ha generado víctimas de todo calibre y están felices. Todo el mundo está feliz, no hay un solo detenido. Por los casos que habló Carlos, con los que yo también expuse, no hay nadie detenido. Es más, los que detuvieron con el fondo indígena, hoy están libres, todos. Y claro, el señor Aramayo, muerto por las circunstancias por las cuales ha padecido, el dirigente de Comsico, muerto en la clandestinidad, es decir, ya estas cosas, si no lo sensibilizan al ministro de Justicia para impulsar una seria reforma de la justicia, realmente estamos muy mal. Y yo espero, y aprovecho de utilizar los micrófonos de Panamericana, para que, ojalá, ¿no?, que por lo menos esta iniciativa de los juristas llegue a buen puerto y que podamos encarar este año. Debe ser el año de la reforma judicial en honor a don Marco Antonio Aramayo y no le sigamos negando esta realidad imperiosa en el país. Este debería ser el año de la reforma judicial y por eso no podemos ir otra vez a elecciones judiciales con estas mismas reglas del juego que nos ha traído tanta pena, que nos ha traído tanta corrupción y nos ha traído un órgano judicial y un ministerio público calamitoso. Muchas gracias, don Fabián Jacks. Damos la bienvenida al analista don Hugo Moldis, que nos visita este sábado carnavalero, como lo hemos mencionado. Don Hugo Moldis, bienvenido. Dos miradas, dos lecturas hemos tenido de este primer punto planteado. Su lectura, don Hugo Moldis, bienvenido, un gusto. Sí, buenas tardes, Oscar, buenas tardes, Panamericana. Un gusto estar acá con Fabián, con Carlos y, por supuesto, con la audiencia de Panamericana dentro y fuera del país. Y claro, hago votos como lo han hecho los anteriores, dos expositores anteriores, para que la gente se dé un poquito de tiempo y escuche este programa o el reprise de este programa el día domingo, ¿no? No hemos tenido una sola mirada, ¿no? Con matices. Una mirada de Carlos, que siempre ha estado ubicado y lo digo además de eso con absoluto respeto, una mirada crítica de oposición a todo el proceso de cambio desde enero del 2006 y ha mantenido, digamos, una línea, ¿no?, en esa dirección. No creo que hayan habido algunas cosas en las que haya tirado un poquito de flores o de elogios también a los éxitos del gobierno del presidente Evo Morales en 14 años, ¿no? Corresponde, es así la política, ¿no? En el caso de Fabián es distinto. Él formó parte, junto al Movimiento Sin Miedo, del gobierno. Fue parte de los que creyeron
en esa constitución que se redactó y en las que incorporaba, entre otras cosas, la elección de magistrados por voto popular. Y si no me equivoco, todavía seguía formando parte del gobierno cuando se produjo este primer intento de desestabilización, de ruptura del orden democrático, de la continuidad constitucional, desde el departamento de Pando, ¿no? Y el intento de un golpe cívico prefectural desde la ciudad de Santa Cruz, posterior a una derrota electoral, ¿no? Todos nos acordamos que hubo el revocatorio. En ese revocatorio Evo Morales fue validado en la continuidad como presidente por una amplísima mayoría, más del 60%, creo que 64% de la votación, y la respuesta de la oposición fue la violencia, ¿no? O sea, ningunos angelitos, ¿no? Fue la violencia y el intento de incendiar el país por la vía de formas de acción política, yo no diría poco democrática, nada democrática, es más, absolutamente antidemocráticas. Es un primer elemento. El segundo, hago sin embargo eco, porque ahí creo, independientemente de la orientación que quisiéramos darle, hay un tema pendiente, y es la reforma o la reestructuración del aparato estatal. No hablaría solo de la justicia. Estamos hablando Fuerza Armada, estamos hablando policía, estamos hablando judicatura, y estamos hablando incluso de la propia burocracia, ¿no? De todo aquello que Lenin lo englobaba bajo el denominativo de aparato de Estado. Ese es un tema pendiente del proceso de cambio iniciado el año 2006 y que explica gran parte de los problemas que se tienen en el país. Por ejemplo, en el tema de la justicia, voy a retomar lo que decía Fabián Yací, citando a Diego García Sañán. Dice, no, una intervención de larga data. No está hablando del gobierno solo de Evo Morales, está hablando de larga data. Sí, tenemos que sincerar el debate, ¿sí? Y yo no lo ubicaría solamente incluso en 20 años de neoliberalismo. Si está bien, sirve para hacer política, ¿no? Pero tenemos en realidad esta república de los doctores, en toda nuestra historia. Lo que menos hizo es estructurar un sistema judicial idóneo, creíble, y que se mueva en función de derechos reconocidos, ¿no es cierto?, en el mundo, de ese orden liberal de la democracia y de los derechos humanos, ¿no?, que a mi juicio hoy se está derrumbando en el mundo, ¿no? Una larga data, no se cambió. Durante 20 años de neoliberalismo no se elegía mediante voto popular, pero todos sabemos que tampoco primaba la meritocracia, primaba el pasanacu, porque al que le tocaba el gobierno entonces cedía para que el resto de los aliados, incluso de una aparente oposición, porque todos tenían el mismo proyecto que era el neoliberalismo, habían idearios distintos, pero no había un proyecto ideológico, político y económico distinto, ¿no? El que estaba en el gobierno entonces cedía para que otros tengan el poder judicial, el poder electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese momento todavía no era poder, pero la Corte Nacional Electoral, y que controlaran la Asamblea y en ese momento Congreso, ¿no? Eso ha ocurrido durante 20 años, todos nos acordamos cómo incluso por mandato de los Estados Unidos hay un nicaragüense,
Ibarra, ¿no?, que es utilizado para defenestrar a la Corte Suprema al doctor Oblitas, por ejemplo, y al doctor Pope, ¿sí? Investigadas las cosas, en fin, estaba claro que detrás de este ciudadano nicaragüense estaba la Central de Inteligencia Americana. Eso se supo y se probó y se conoce. Y cuando digo, en ese momento la voz de la izquierda era nada. Fueron incluso algunos parlamentarios bastante, yo diría, críticos, con cierta ética política que hay que recuperarla, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, creo que hay que recuperar en la política es la ética con la que habían parlamentarios que podían ser del partido de gobierno, pero actuaban con un conocimiento, ¿no? Y lo mismo la propia izquierda, que tenía una representación tan escasa, pero que actuaba con cierto apego a la ética, ¿no? Pero bueno, como el neoliberalismo terminó haciendo carne, y Petro hace pocas horas dice, en Estados Unidos está fracasando el neoliberalismo como proyecto económico y político en los propios Estados Unidos, pero está vigente todavía el neoliberalismo como ideología, y creo que eso es lo central, ¿sí? Que durante 14 años no se ha podido revertir ideológicamente esa manera de pensar y por lo tanto esa manera de construir una sociedad distinta. Por eso digo, creo que es un tema pendiente en la llamada Revolución Boliviana o en el proceso de cambio. Segundo, yo me inclino más por mantener la forma de elección actual. Creo que incluso en este grupo de juristas independientes van por la misma línea, pero de ser absolutamente rigurosos con la forma de preselección. Todos sabemos que en la preselección se han coteado, ¿sí? Antes se coteaban los partidos y ahora se cotean, ¿no es cierto?, dirigentes, porque no le echaría la culpa a los movimientos sociales, dirigentes de los movimientos sociales. Y tenemos la justicia que tenemos. Y esa justicia que tenemos, porque por supuesto que hay jueces idóneos, magistrados idóneos, y también fiscales idóneos, por supuesto que sí, y policías y militares, ¿no? Sería una injusticia ponerlos a todos en la misma bolsa, aunque mucho se dice que justos pagan por pecadores, ¿no? Tenemos que ese aparato de Estado, voy a sacar aquí a la burocracia, pero voy a mantener a los demás, actúa en función de quién es el gobierno. Algo que, por ejemplo, aquí, y esta es una línea común, ¿no?, porque también hay que escuchar lo que se dice, pero también lo que no se dice, es el absoluto silencio que hay respecto de los delitos que se cometieron antes del golpe del 2019 y durante el gobierno de la señora Yanine Áñez. Un elemento del cual algunos hemos sido hasta víctimas, ¿no? Se desconoció la tradición latinoamericana del asilo, por ejemplo. Una tradición que hasta gobiernos de dictadura militar la respetaron, ¿no? Grave. Y, por ejemplo, acá no se ha dicho nada de eso. Segundo, cuando el señor Murillo salía, ¿no?, hacía sus conferencias de prensa con esposas, ¿no?, y diciendo que iba a casar a un montón de gente, ¿ah? Y con fiscales que habiendo sido elegidos al calor del proceso de cambio, y jueces se dieron la vuelta y empezaron con una persecución política implacable. Claro, la agravante en este caso es que estaban en medio de un gobierno de facto, ¿no?, de un gobierno que no surge de la voluntad popular. Y por eso creo que es importante diferenciar los casos particulares que se están llevando adelante. Pero antes de eso, coincido con una reflexión además general que creo que está en el ámbito del derecho, y es que el tema penal tiene que ser la última ratio, ¿no?
y en el país estamos acostumbrados hasta cualquier deudita, ¿no?, para que sea más efectiva, porque como los juicios civiles son demasiado largos, cualquier cosa que pasa, materia penal. Y los fiscales felices, pues chochos, ¿no? Y los jueces también, porque lo ha señalado Fabián, detrás de esa sobrecarga, felices, ¿no? Porque en Río Revuelto ganancia de pescadores, y ganancia de pescadores es quien pone más platita, ¿no ve? Entonces feliz de ello que se vaya al penal, a materia penal directamente. Y es evidente también que la detención preventiva como principio debería ser la excepción y no la regla, ¿sí? Ahora, se ha avanzado en eso, de una u otra manera, no hay que ver todo tan negro. Hoy, si no me equivoco, a propósito de la detención preventiva, se han hecho una reforma de 3 meses, 6 meses y 9 meses, si no me equivoco, y que solo puede ser ampliado, en este momento no lo tengo muy claro, por circunstancias muy específicas, ¿no? Muy concretas, que, ojo, no solo pueden ser atribuidas en este caso a la parte que activa, que está encargada de plantear las pruebas, sino también a la parte que se defiende, porque a veces la defensa tiene derecho a una serie de incidentes de carácter procesal, pero esos incidentes no pueden ser deliberadamente hechos, ¿no?, porque eso es obstruir la justicia, ¿verdad? Bueno, en los temas particulares, a ver, el señor Camacho, ¿no?, lideró en una crisis política externa un golpe de Estado que incluso arrastró al resto de la oposición. Y hasta ahora el resto de la oposición no ha hecho una autocrítica, como creo que no ha terminado de hacerle el movimiento del socialismo, que incluso les hizo perder la posibilidad de ser gobierno. Si el señor Mesa no iba detrás del señor Camacho, quizá, ¿no es cierto?, en una nueva elección inmediata o en una segunda vuelta, en fin, quizá hubiera tenido la oportunidad de su vida, oportunidad que no la va a volver a tener. El señor Camacho planteó la constitución de una junta de gobierno donde había que eliminar absolutamente todo, no solamente sacar al gobierno del MAS, sino terminar con el Tribunal Constitucional, órgano supremo, liquidar absolutamente todo, que es la versión más dura, que si bien cierto no se materializa, porque se materializa una forma de otra forma de golpe de Estado, sin embargo fue planteada. Y durante el gobierno de la señora Áñez hemos tenido actuar combinado, que no ocurre ahora, porque vaya a saberse por qué. En los gobiernos populares siempre hay una suerte de ruido entre policías y militares, pero en el gobierno de facto actuaban conjuntamente, ¿no? Aquí en la Plaza San Francisco hasta hicieron un gran desfile de exhibición de la fuerza que tenían, y actuaron operativamente de manera conjunta para reprimir la protesta social que se había levantado contra el golpe de Estado, y sobre todo para la defensa, ¿no?, cultural de lo que hicieron con la huipala. Pero además, durante ese gobierno legitimaron la accionar de grupos paramilitares, la Resistencia Juvenil Cuchala, la Unión Juvenil Cruceñista, en fin. Entonces, el país ha recuperado la democracia, y yo creo que los mandatos de octubre del 2020 fueron básicamente 3. 1, recuperar la economía para los bolivianos, que el gobierno de facto había llevado al hoyo económico con una contracción del menos 9%. 2, encarar seriamente la batalla contra la pandemia, que tampoco lo había hecho el gobierno de Áñez. Y 3, justicia, ¿sí? Ahora, hay que estar pendientes del debido proceso, todo eso, por supuesto que sí. Y en el caso, y con esto termino, en el caso del señor Apaza, por citar otro caso que se ha señalado acá, el tema no fue que se rebelara contra
la apertura de otro mercado paralelo. El tema es que entraron en esa oportunidad el sector de Alanes se replegó. La policía, a mi juicio, hizo bien en replegarse y pensaron que tenían todo el camino para hacer lo que quisieran. Y se entraron, ¿no es cierto?, quemaron una casa, la incendiaron, en fin, podría incluso pensarse que cayeron en la trampita. Bueno, cayeron en la trampita, sí. No es que no hicieron nada, el señor lideró el incendio de ese mercado paralelo y por lo tanto cometió delitos. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Hemos permitido una amplia participación en este primer punto del programa. Vamos a realizar una segunda ronda con usted, doctor Carlos Bert, pero cortando, por supuesto, la participación para hacer algunas puntualizaciones más y algún elemento más que señalar, doctor Carlos Bert. Muchos dicen, ¿cuál será el fin ahora, ¿no?, de esta persecución que están sufriendo como han denunciado los opositores? ¿Cuál será el fin? ¿Será un tema electoral, doctor Carlos Bert? Es posible que tenga una dimensión electoral cuando persiguen, con razón o sin ella, a posibles candidatos. Pero más allá de lo estrictamente electoral, en realidad persiguen, atosigan con procesos judiciales a todas las autoridades que piensan diferente al partido de gobierno o son de oposición, ¿no? A ver, ya que se ha tocado el tema de la justicia, que en realidad, reitero lo dicho, es el tema de fondo, es necesario, creo, introducir una rápida reflexión sobre esto y voy a hacer un anuncio. A ver, debemos mirar todo el bosque en el tiempo y no solo algunos árboles, eso es verdad. ¿Por qué se introdujo en la Constitución la elección popular de los jueces, de los magistrados, no de los jueces, no de los miembros de los órganos cupulares del judicial? ¿Por qué? Porque con el quiebre del modelo neoliberal se vino abajo también toda la práctica política, esa práctica en la que esos magistrados eran designados por la Asamblea, bueno, por lo que era el Congreso, ahora la Asamblea, por el Congreso Nacional, y ahí se producía el cuoteo entre los partidos que estaban presentes en el Congreso, incluido el MAS. El MAS entró al cuoteo cuando estuvo en la oposición en ese periodo. Entonces, la población se cansó de eso, repudió, porque la subordinación del procedimiento para designar a los intereses políticos, y no solo políticos, porque al medio actuaban bufetes a través de los partidos que hacían tráfico de influencias, y eso se destapó. Entonces la gente se cansó y había que cambiar todo. Ahí contribuyeron mucho discursos como eso de la partidocracia, ¿no? Como si la democracia no pudiera funcionar con partidos, o podría funcionar sin ellos, ¿no ve? Entonces, contribuyeron de ese modo y todo eso se desmoronó, y en la Asamblea Constituyente imaginaron esta audaz reforma: elegir a los magistrados en el ánfora. Único país en el mundo que elige a los miembros de sus máximos órganos judiciales en ánfora. Pero un factor nadie lo pudo prever: que el partido de gobierno llegó a 2/3, y eso desvirtuó totalmente y bajó el nivel al desastre que tenemos hoy, porque en el seno de la Asamblea, ya Asamblea Legislativa, lo que antes era el cuoteo de los partidos se convirtió en cuoteo de los dirigentes masistas, con cuadros de corrupción al medio. ¿Quieres designación? Sí, tantos miles de dólares, punto.
Y lo que es peor, nominaron a las personas menos indicadas para esos cargos, salvando naturalmente honrosas excepciones, y como son excepciones pueden contarse con los dedos de la mano. Entonces, eso es lo que desvirtuó todo y condujo al país a esas dos realidades, sobre todo en la última elección judicial de 2017, en la que los votos blancos y los nulos fueron mayores a cualquiera de los candidatos que sacó votos. O sea, se desmoronó, se desprestigió también el sistema. Y ahora es inevitable, debemos encarar la reforma de la justicia. Y esta iniciativa de los juristas independientes, denominados independientes, es una posibilidad. Lamentablemente, esta iniciativa parece haberse desfasado y su calendario está muy atrasado, y la realidad es inevitable. Mientras no se reforme la Constitución, que es lo que esta iniciativa busca, y hay que apoyarla. Personalmente, yo voy a ir a firmar el momento que me dé tiempo. Hay que apoyar esto, aunque está desfasada su proyección temporal. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa? Sacar la preselección del legislativo. Es una comisión ciudadana que selecciona a los precandidatos y envía las listas a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea los designe. Elimina la elección en ánforas. Y ahí ya aparece otra vez luz amarilla al menos. Pero bueno, este es un cambio y trata de mejorar lo que hoy tenemos, y es realmente nos ha conducido a esta severa crisis de justicia. Pero señalo, el peligro que se está corriendo ahora, ojalá no se materialice, es que el referéndum para abrir la reforma constitucional se realice después de las elecciones judiciales. ¿Y quién regula eso? El gobierno, porque maneja el calendario, maneja el tribunal, el Tribunal Supremo Electoral, maneja el Tribunal Constitucional, la propia Asamblea Legislativa todavía tiene mayoría, no ya los 2/3, todavía tiene mayoría, y entonces ante este peligro, otro grupo de profesionales parlamentarios hemos elaborado un proyecto de ley para sacar la preselección en estas elecciones sin reformar la Constitución, en una medida complementaria de emergencia a la iniciativa de los juristas independientes. ¿Se puede hacer eso? El proyecto de ley, una vez que terminemos su elaboración, su procesamiento en realidad político-institucional, que sucederá a fines de febrero, principios de marzo, este proyecto de ley busca darle esta salida. Si la iniciativa de los juristas independientes se desfasa, como parece que va a suceder, en estas elecciones judiciales se puede sacar la preselección de la Asamblea Legislativa a una comisión ciudadana equilibrada. Esta comisión hace la calificación técnica y le devuelve a la Asamblea para que continúe el proceso, porque no se ha reformado la Constitución. ¿Cómo se consigue eso? Echando mano al régimen competencial, que lo explico rápido. Había la duda, pero ¿se puede cambiar las reglas de la Constitución con una ley? ¿Cómo se hace esto? Miren, la competencia de la precalificación es una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa.
y las competencias exclusivas le permiten a su titular delegar la reglamentación y la ejecución a otro nivel, a otra instancia. Bien, la ley es muy sencilla. La Asamblea por sí misma delega a una comisión ciudadana la preselección técnica, solo la parte técnica, porque no puede delegar la aprobación institucional. Y se hace esto. Bueno, los detalles se verán después. Entonces, debemos enfrentar esto. Hay que apoyar la iniciativa de los juristas independientes, pero prepararnos también para esta eventualidad de que el calendario se retrase mucho, ya que está regulado por el propio gobierno, que no le interesa cambiar las cosas. Don Fabián Jássic, es muy difícil, ¿no?, dejar de lado el tema de la justicia al abordar este tema de la persecución política, como dicen sectores de oposición. ¿Será posible cambiar esa crisis judicial? Porque acción que han presentado, ¿no?, quienes se consideran presos políticos, se ha rechazado, se ha denegado. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué elemento más contribuir, don Fabián Jássic? Sí, algunas precisiones de lo que decía Hugo. Cuando García Sayán habla de larga data, podríamos referirnos por lo menos a los últimos 40 años, para no ir más atrás. Podemos ir también más atrás, ¿no? Lo que pasaba más atrás. Pero digamos los últimos 40 años, que es lo que creo que Sayán se refiere a larga data, desde el 82, porque antes, pues, dictaduras, qué cosa puede haber ahí, en términos de justicia. De esos 40 años, 17 años está gobernando el MAS. 23, toda esta sarta de partidos neoliberales, coaliciones, todo lo que quieras llamar. Descontarle el añito de sabático que se tomaron con el gobierno de transición del año, que los dejaron sin poder un añito, ¿no? Bueno, descontar. Esa es la larga data, es decir, ponle 16 años el MAS, no le interesa reformar la justicia. ¿Por qué? Por lo que ya les dije. Porque se han acostumbrado, y es más fácil, pues, utilizar a un infeliz fiscal y a un delincuente de juez para procesar a cualquier opositor o a alguien que les incomode, porque es más barato hacerlo. Se lo hace en Nicaragua, una pena, pues, que no Ortega, al quien lo hemos celebrado el 79 desde la izquierda, hoy es un dictadorzuelo, que claro, utiliza la justicia ahorita para procesar a un curita, al Álvarez, al monseñor Álvarez, pero además para acabar con toda la izquierda democrática nicaragüense, o en Venezuela lo propio, y en Cuba ni que se diga. Es decir, estamos aprendiendo mal lo que se hace en el estalinismo, ¿no? Y en Bolivia, pues, eso es lo que pasó, 16 años, y están acostumbrados a eso. Es decir, ¿para qué van a reformar si pueden seguir usando a los jueces, a los fiscales, para todo lo que quieran, y para sus propias vendetas internas? Porque claro, está empezando, ha elevado los decibeles de la disputa entre Evo Morales y don Luis Arce Catacora, no sé hasta dónde llegarán en esas disputas. También el órgano judicial va a ser utilizado para esas vendetas internas, ¿no? Y claro, todo lo que es corrupción y demás no está pudiendo avanzar. Entonces, está claro, por lo menos pongámonos de acuerdo, y no es cuestión de decir de que todo está negro, es peor que negro, compañero Hugo Moldis. Cualquiera que llegue a cualquier estrado judicial, un tribunal de cualquiera, de cuarta, de quinta, no sé qué, hay N niveles, a un familiar, a un civil, a cualquiera, es realmente para someterse a jueces y fiscales infelices, que hacen la vida imposible a todos los bolivianos. Es el grado, ya no es en el nivel nada más superior, si es a todo nivel. Porque 40 años de alimentar este sistema, esta red de extorsión y corrupción, que extorsiona todos los días a los ciudadanos. Ese es lo grave. Y si no estamos conscientes de eso, Hugo, y el ministro de Justicia no asume esa responsabilidad, ya pues entonces, ¿qué nos queda? No sé, ¿qué vamos a hacer? Y no creo que estemos en condiciones de ir a elecciones judiciales en esta situación. No podemos mínimamente tolerar de que hagámonos de la vista gorda, ¿no? Cualquiera sea el mecanismo, hagámoslo,
¿no? Habrá que llegar pues, a un acuerdo nacional, un nuevo acuerdo nacional que genere condiciones para reconstruir todo lo que está pasando con la administración de justicia, porque es calamitoso. Es decir, Hugo, no es la cosa negra, es calamitosa. Tenemos que estar conscientes de eso, Hugo, una conciencia nacional de que la cosa es demasiado grave como para que nos hagamos de la vista gorda. Y este es un tema que afecta a toda la ciudadanía, no solamente a los de oposición. Ya hemos visto el caso de Aramayo, dramático. Lo que está sucediendo en la justicia ya tiene un basta. Y ese basta habrá que ponerle la firma. Coincido con Carlos, pongámosle la firma. Perfecto. Por lo menos para evidenciar que hay una voluntad ciudadana y en función de eso generar mecanismos de un acuerdo que viabilice la reforma que se requiere, mínimamente avanzar con el tema de la preselección, con el tema de sacar de la incidencia política y que en el Congreso elijan pues realmente a los mejores abogados y mejores abogadas, ¿no? Para que conduzcan y sean capaces de desmontar esta red de extorsión y corrupción que se ha instalado en todo el órgano judicial y en el Ministerio Público. Es decir, una misión muy grande. Y no podemos elegir un magistradito ahí con 8 años de experiencia o con 2, ¿no? con amiguitos de no sé quién. No. El trabajo que van a tener los futuros magistrados es gigantesco. Desmontar todo esto no va a ser fácil. Pero este año deberíamos empezar. De lo contrario, pues, será una situación que arrastren los de oposición, los de oficialismo y tendrán que rendirle cuentas al país, pues. Pero no podemos ir a elecciones judiciales, está claro, en estas condiciones. Mencionaste el derecho de asilo, es interesante. Pues claro, estos fiscales, estos infelices, estos jueces y demás, responden al gobierno de turno, cualquiera sea ese. En ese pequeño año de transición de la señora Yanine Áñez, los fiscales y los jueces han empezado a perseguir masistas también, ¿no? En un añito, tan rapidito se han dado la vuelta, no se han sacado la camiseta azul y se han puesto cualquier cosa. El propio fiscal general del Estado, los propios fiscales, los propios jueces. Entonces, pues, calamitoso. Ahora, claro, otra vez se han puesto la camiseta azul, 2 camisetas azules por si acaso, para estar reforzaditos. Y cuando hablas del derecho de asilo, evidente, pues, por las tropelías del señor Murillo, de este delincuente, ¿no? Que está donde está, ¿no? Sucedió también con el MAS. Recordemos al señor Pinto se le ha negado el salvoconducto, el asilo, estaba ahí, ha tenido que escaparse de una manera loca, también se le ha negado. Es decir, hay una estructura que los partidos políticos, los gobiernos no están entendiendo y están utilizando al sistema judicial podrido para fines políticos. Y bueno, ya todo el mundo lo dijo, lo de la cantaleta del golpe. Bueno, Hugo, claro, no podía ser otro que ande con la misma cantaleta ya del golpe de Estado, ¿no? Yo creo que es bueno, ya que lo han querido enjuiciar o lo han querido llamar a que vayan a declarar los de la Iglesia, hubiera sido bueno que vayan a todo lado para que se lea la memoria de los hechos del proceso de pacificación de octubre 2019 a enero 2020. Y creo que es bueno que se lea esto y que la gente conozca, ¿no? Esta retórica del golpe de Estado, del fraude y demás, no ayuda en nada a esclarecer lo que realmente ha sucedido, porque yo estuve en las calles. Y lo declaro aquí al ministro de Gobierno, por ahí mañana se le ocurre que me va a perseguir. No estuve en las calles por un golpe de Estado, estuve por una revuelta urbano popular para que el señor Evo Morales se vaya. Y estuvimos en las calles para eso, fue una revuelta. Y claro, cuando se habla de golpe, cuando se habla de fraude, no se habla de esa revuelta urbano popular gigantesca, porque estábamos cansados de ese accionar de don Evo Morales. Por tanto, para terminar esto de la retórica golpista, es pues increíble que sigamos manteniéndola cuando este informe, esta memoria de la Conferencia Episcopal, devela pues todas las negociaciones que se hicieron, ¿no? Durante el mes de octubre, durante el mes de noviembre, durante el mes de diciembre. ¿Para qué? Para prorrogar el mandato constitucional, la han constitucionalizado a la señora Yanine Áñez, ¿no? Que claro, por viveza criolla, ¿no?
han entrado al gobierno de la manera como han entrado al gobierno, pero todo un proceso de negociaciones para prorrogar el mandato de todos se han prorrogado, la Evacopa para empezar en el Senado, ahí dice la ley aprobaron en el Congreso, se prorroga el mando constitucional de doña Yanine Áñez, y todo el mundo prorrogas felices, y además esos acuerdos, esa pacificación con la mediación de la Iglesia ha permitido además la convocatoria a elecciones. Gracias a eso, don Luis Arce Catacora hoy día es presidente. Entonces, estas son las cosas que hay que empezar también a esclarecerlas, hay que plantearlas con mucha claridad, y por supuesto, pues, el señor Camacho, esa viveza criolla de Camacho, de Áñez, de Tuto Quiroga, de los propios demócratas que les costó caro estar con ella, ¿no? Porque ahora es con ella la cosa, y después no fue con ella, y cometieron terribles errores, tropelías, en un año hicieron tantas tonteras que justamente permitieron tender otra vez la cama a la reelección del movimiento al socialismo por esas torpezas, tonteras que sucedieron en el gobierno de transición de la señora Áñez. Gracias, don Fabián Jaxi. Don Hugo Moldis, para finalizar este primer punto, por favor, ¿algunos elementos más? Sí, a ver, empezaremos por lo último. Sí, esa memoria tienen que ir los de la Iglesia a defender, ¿sí? Porque esa memoria es absolutamente contradictoria, porque devela, ¿no?, como se dice, a confesión de parte, relevo de prueba, devela cuando el señor Mesa, ¿no?, el señor Ricardo Paz se opusieron a que alguien del MAS asumiera la presidencia. Y eso fue violar la Constitución, ¿no? Oleada y sacramentada por la Iglesia Católica. Porque una cosa es esa revuelta popular de hegemonía negativa, no me acuerdo si es Gramsci o es René Zabaleta, ¿no? Porque también pues, hay revueltas populares de accionarios, por supuesto que sí, ¿no? No me acuerdo cuál de los dos le llama la hegemonía negativa, violenta, antidemocrática, uno de los rasgos del fascismo. Y no digo que se haya establecido un régimen fascista, ¿no? El fascismo fue una peculiaridad europea y tiene que ver, tiene una serie de elementos como para llamarlo régimen fascista, pero sí fue, ¿no es cierto?, una acción fascistoide, por eso dije en mi primera intervención, a la que los sectores democráticos, entre comillas, demoliberales, terminaron acoplándose y perdiendo la oportunidad de ganar una elección. Hasta ahora se debe estar arrepintiendo el señor Carlos Mesa, ¿no? Muy bien, una cosa es esa, otra cosa es el debate sobre el tema del fraude, que hasta ahora ahí, ¿no es cierto?, está la versión de la OEA, pero también hay otras versiones de otros institutos especializados en el tema, y el señor Almagro no es precisamente una fuente de credibilidad, ¿verdad? Todos lo sabemos aquí. Y tercero, fue la forma como esta señora, si no me equivoco, bueno, Carlos ha sido congresista, si no me equivoco también diputado Fabián, y la Constitución, a pesar de haberse modificado, porque ¿qué es lo que modifica la Constitución actual respecto a la pasada? Que acorta la línea de sucesión, ¿verdad? Antes era hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hoy solamente hasta el presidente de la Cámara de Diputados. Renuncia el presidente, asume el vicepresidente, renuncia el vicepresidente, asume el presidente del Senado o presidenta, no renuncia la presidenta o presidenta, asume la presidenta o presidente de diputados. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió porque lo único que tenía que haber hecho la señora Áñez, ¿no?, es haber convocado una sesión para elegir una nueva directiva. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque el reglamento establece que es a la fuerza mayoritaria.
Y entonces no podía haber hecho semejante desbarajuste en el país para volverle a entregar al movimiento del socialismo el gobierno, lo que finalmente por voluntad popular volvió a ocurrir en octubre, ¿verdad? Entonces, sí se violó la Constitución, entonces no es un tema de la cantaleta, ¿no es cierto? Y no es solo la viveza criolla, sino que esa viveza criolla, Fabián, ¿no? Esa viveza criolla, entre comillas, de Camacho, de Áñez, de Murillo, en fin, implicaron más de 1,000 personas perseguidas, ¿no? Más de centenares de detenciones sin debidos procesos en la cárcel de San Pedro, el desconocimiento al derecho latino, a la tradición latinoamericana del asilo, etcétera, etcétera. Esa viveza criolla significó hundir la economía de este país, que de los, si no me acuerdo, en ese momento, 7,000 millones de dólares en reservas internacionales netas, en un año haberse farreado no sé en qué, ¿sí? Porque todo el mundo sabe que no hicieron nada, ¿no? Más de 3,000 millones de dólares, que seguramente, yo no sé por qué hasta ahora no se investiga eso, ¿no? Que ese es un delito, porque son más de 3,000 millones de dólares que esta señora que invirtió, no sé, pero que se lo llevó a algún lugar con sus cómplices, ¿no? Muertos en la primera ola. Es verdad que al principio el mundo no tenía cómo responder a esa primera ola de la pandemia, ¿no? Pero ya después, cuando empezaron a aparecer las pruebas, o el uso de los respiradores, todos sabemos la clase de respiradores que compraron, no hicieron absolutamente nada para tener pruebas ni PCR ni antígeno nasal, etcétera, etcétera. Y todos sabemos, por lo tanto, también de la violación sistemática de los derechos humanos. Así que yo sí, en ese contexto de que no es que los que están siendo juzgados son ningunos angelitos, ni unas pobres víctimas, en fin, ¿no? Sí creo que hay que respetarles el debido proceso, por supuesto, y creo que ese es el principal desafío que se tiene en estos casos concretos, ¿sí? Ahora, me parece interesante, personalmente pienso, esta reflexión, este debate, incluso ya propuesta que están haciendo para cómo mantener la elección, entre el otro, porque no se ha cambiado la Constitución, pero al mismo tiempo, yo diría tomar lo de la última preselección de candidatos, donde participó incluso el CV, si no me equivoco, pero estoy entendiendo que la propuesta es, no, pero está bien, aquí no se metan lo político, que fue una cosa mixta más o menos, ¿no? Y prevaleció lo político. Es un organismo técnico, lo más técnico posible, y dentro de eso técnico al mismo tiempo plural, no sé, habrá que ver, ciudadano. Y, ¿no es cierto?, preseleccionar a los mejores. Creo que desde porciones como la de Carlos, la de Fabián, la mía, que vaya, entre comillas, todos venimos de haber militado en algún momento en el Partido Socialista 1, ¿no? Creo que está la preocupación de la justicia, porque la verdad es que así sea por un tema absolutamente doméstico, y es verdad en lo que dices, Fabián, no, nada político, nada, el viacrucis es terrible. Es terrible, porque ahí siempre se aplica el dicho de que más vale una mala negociación que un buen juicio, ¿verdad? Y ya creo que ese dicho queda chico además, así que me parecería interesante caminar. Pueden haber quizá otra fórmula, en fin, pero creo que sí tiene que garantizarse una preselección rigurosa de quienes van a candidatear, van a postularse para las elecciones judiciales próximas. Muchas gracias, don Hugo Moldis. Vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana. Lo habíamos señalado, nos vamos a referir a las denuncias de nuevos casos de avasallamientos a propiedades privadas, especialmente del oriente, y también tierras productivas. Lo habíamos señalado también
la semana que ha terminado, que está terminando, se han registrado una emboscada a policías, ¿no? En la propiedad Santagro, en las Londras, donde se tuvo un hecho de avasallamiento, y lo que ha llamado la atención, ¿no? Cada vez se ve a los avasalladores armados, incluso, doctor Carlos Ver. Han señalado también que entidades encargadas de la regulación y tenencia de tierras no estarían cumpliendo con su labor, hasta el grado de incluso de incurrir en una especie de complicidad. ¿Qué dice sobre este punto, don Carlos Ver? Bueno, efectivamente ha conmocionado la opinión pública el conocer el día jueves pasado, el 16 de febrero, el avasallamiento a la propiedad Santagro en la provincia Ascensión de Guarayos. Un hecho con extrema violencia, en la que fueron agredidos 35 policías después de haber sido emboscados, golpeados, 10 trabajadores agredidos, 7 vehículos robados, 1.800 hectáreas de soya a punto de perderse. Y esto implica una pérdida de alrededor de unos 3 a 4 millones de dólares. No es poca cosa de lo que estamos hablando. Pero hay que prestarle atención y ver un poquito más lejos. No es un hecho puntual. Desde el mes de octubre del año pasado se ha desatado una ola de avasallamientos que tiene como centro la provincia Guarayos de Santa Cruz. El mes de diciembre ha sido especialmente movido. Se entraron a terrenos, a predios en esta zona grande, Las Londras, ocuparon el predio de Las Tojas, entraron a la propiedad Incu 3 Curichis, en esta última 2.100 hectáreas fueron avasalladas, perjudicando y paralizando actividades agrícolas y ganaderas. Luego saltó al Beni, hubieron también avasallamientos en el Beni, en Pando. O sea, parece que a partir de octubre se ha desplegado un esquema amplio de avasallamientos. Ahora, si esto es así, está claro que una ola de estas actividades responde a una planificación, a una concepción y a diseños operativos. Y de esta manera hay que mirar todas las dimensiones que tiene esto. No es solo un hecho puntual de avasallamiento. Aquí hay una ola de actividades sincronizadas. Dimensión jurídico-penal. Como acabo de señalar, y no así por casualidad, en el último acto de invasión de Santagro se han cometido varios delitos, robos, daños, tentativas de asesinato, varios delitos. Aquí hay una dimensión jurídico-penal muy amplia, contra, naturalmente, quienes han invadido estos territorios. Pero más allá de lo jurídico penal, hay una dimensión de la seguridad ciudadana. Estos avasallamientos encadenados en 3 departamentos y que estaban replicándose en Cochabamba, invadieron propiedades en Cochabamba, debilitan la seguridad jurídica en el país, anulan la seguridad jurídica, que es lo que sostiene, da certidumbre a la población como seguridad ciudadana, y terminan debilitando, sino anulando el Estado de Derecho. Este es un problema serio, es más que solo lo estrictamente penal, jurídico penal. Pero visto desde esta óptica, también tiene una grave dimensión económico-productiva. Están atentando contra las actividades productivas en el departamento que es el motor de la economía boliviana.
O sea, esto no es aislado, esto no es casualidad. Aquí hay un plan detrás de estas actividades, porque repito, no es puntual, ha comenzado en octubre de 2022, y esto continúa. Recordemos, por ejemplo, que en diciembre el gobierno se vio obligado a hacer el operativo de en las lomas de arena. Pero este operativo es en una zona más bien cercana a la población, es cuasi urbana, y van a proteger los acuíferos que alimentan a Santa Cruz. No han pasado ni 30 días, un poco más, y vuelve a producir. Esto no es aislado, aquí hay algo más grande. Y por lo tanto hay que mirar a la dimensión política. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? A ver, está demostrado, está claro, que los actores de los avasallamientos responden a la línea radical del MAS, son militantes del MAS, tienen protección de la línea radical del MAS, es decir, de la fracción de Evo Morales. Y llama la atención entonces, tiene que haber una explicación para que sea a partir de octubre que se ha desatado eso. Aquí hay un objetivo. La fracción radical busca crear zozobra, entorpecer la gestión pública del presidente Arce, generar una mala imagen. ¿Por qué afirmo esto? Porque fijémonos el escenario. La provincia Guarayos de Santa Cruz es parte de lo que se llama el norte integrado. El norte, la provincia Guarayos, colinda al este con la provincia Ñuflo de Chávez, y es la provincia, la plaza fuerte del ala radical del MAS. Ahí está San Julián, está Cuatro Cañadas, etcétera. Entonces, es desde esta plaza fuerte del ala radical que salen las acciones, actores, líneas, instrucciones, etcétera. ¿Y qué tenemos al otro lado? Digo, Ñuflo Chávez está al este de Guarayos, y ¿qué está en el sudoeste? La provincia de Ichilo. Cultivos de coca y narcotráfico. Sindicatos, parte de las 6 federaciones dirigidas por Evo Morales. O sea, estamos en presencia de un plan aquí. Esto no es aislado. Y el quiebre, el debilitamiento del Estado de Derecho, de la imagen de autoridad del gobierno, está creando un caldo de cultivo, un marco apropiado para lo que ha sucedido anteayer en el Alto. Por primera vez hemos visto un comando militar. Este era un comando militar. Eran 8 personas fuertemente armadas que asaltan una casa de cambios, con instrucción militar. No es un acto menor lo que ha sucedido hace 2 días en el Alto. Hemos visto el uso de armas largas, no solo armas cortas. Bien, todo esto está respondiendo a una concepción y a un diseño estratégico, y lo que resta saber es qué va a hacer el gobierno de Arce Catacora para enfrentar esto y para restablecer el orden y la seguridad ciudadana en el país. Muy bien. ¿Qué dice sobre este tema don Fabián Chassi? Una interrogante que planteaba el doctor Carlos Ver. ¿Qué va a hacer el gobierno sobre este tema? ¿Qué está haciendo el INRA? Dicen sectores de oposición que sería parte más bien de una cadena que fomente el avasallamiento de tierras. ¿Es esto así? A ver, son más de 9 años de vigencia de la ley 477. Otro saludo a la bandera. Ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras. 9 años de vigencia de esto, no hay un solo detenido en estos 9 años de vigencia de esta ley. Hemos incorporado al código, porque es fácil, pues, ¿no? Lo que todo el mundo cree, meteremos al código penal todo lo que sea, pues, ya hay en el código penal. Hemos metido
Tráfico de tierras hemos incorporado avasallamiento, hemos incorporado agravantes para el tráfico. Nos encanta meter todo en el Código Penal porque ahí creemos de que hay justicia. Otra vez volvemos al problema medular de toda esta temática, la justicia. Y ese tribunal agroambiental, que es otro saludo a la bandera, es un tribunal que vamos a elegir supuestamente este año otra vez, para las mismas incompetencias de ese tribunal. Y claro, recuso porque hay una razón, además de esta situación de la justicia calamitosa que también afecta a estos temas. Una evaluación que hizo Fundación Tierra decía, para la razón económica, porque no es que se están tomando los pobrecitos, ¿no?, sin tierra, porque eso era antes, ¿no? Yo hubiera estado apoyando. No. Están detrás de tierras que valen más o menos $2,000 la hectárea. Una demanda de 500 hectáreas implicaría, según el cálculo, $1 millón. Pipoca, qué lindo. Claro. Además, tienes ahí cosecha de soya listita para venderse, ¿no? O sea, qué lindo. Senaquina. Y esto, claro, tiene un alto financiamiento porque semejante cantidad de dinero que está en juego, es obvio que ahí pues la policía no tiene mucho que hacer, ¿no? Van policías, se enfrentan contra 60 y esos 60 los agarran a los propios policías para que negocien su liberación. Entonces están fregados los policías porque no hay condiciones. Semejante cantidad de plata, obviamente hay un aparato de toma de avasallamientos financiado con alto poder, además militar, ¿no?, armado, que requiere soluciones mucho más serias, mucho más importantes. Y claro, se recomendaba la necesidad de encarar, por ejemplo, toda la protección efectiva e inmediata de tierras fiscales. Ese debería ser uno de los horizontes que también lo propone y hago mía las sugerencias de Fundación Tierra, que conoce de estos temas. Investigación exhaustiva, libre de cálculos políticos y acciones penales en contra de todos los traficantes de tierras de los últimos, por lo menos 9 años, desde que está vigente esta ley. Pero para eso, reforma judicial. No hay otra manera de resolver las cosas. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con esa reserva forestal Guarayos, porque ahí es el gran problema, hay una reserva forestal y hay sobreposiciones, adjudicaciones ilegales, y todo lo que pasa con los fallos de el INSA. Pero hay un tema también de fondo, que ya es político, para variar, no solamente la situación calamitosa de la justicia, sino de las instituciones llamadas a encarar estos temas estructurales. Y ahí está el INSA. Ahí está este Tribunal Agroambiental. Y claro, hemos visto que desde el Ministerio de Desarrollo Rural se trafica con las tierras. Y eso le pasó al exministro destituido de Desarrollo Rural y Tierras, que duró, creo, días o semanas en el cargo, ¿no?, donde lo han pescado con un soborno de $20,000. Exministro de Desarrollo Rural. Ahí están los problemas, ¿no? No, claro, ahí delante de todos. Oye, pucha, pasame. ¿Cuánto es? $20,000 nada más, joven. Entonces, hay un problema crítico de pérdida de institucionalidad otra vez. Las instituciones llamadas a resolver estos temas no están haciendo su tarea, y hay una razón económica, como lo hemos visto, pero también una razón política, una corruptela terrible, porque la cantidad de dinero que se maneja ahí está poniendo en vilo, por supuesto, seguridad jurídica y todos los efectos que ya Carlos los ha mencionado. Muchas gracias, don Fabián Jaksic. Don Hugo Moldi, sobre este tema, por favor. Sí, la situación es muy complicada, ¿no? Y simplemente ampliar a lo que se ha dicho. Aquí participan todos. Participan dirigentes que se aprovechan de las necesidades de campesinos sin tierra. Participan empresarios extranjeros, principalmente brasileños, que no les cuesta nada meter una platita para incentivar tomas o formar grupos o incluso armarlos. Están los $2,000 por hectárea, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta esa misma es la hectárea en el Brasil? Entre $5,000 y $10,000. Entonces es muy rentable penetrar territorio boliviano, y no pocos son los casos en los que se compran
tierras fiscales, ¿no? Y se las entrega incluso dentro de los límites prohibidos a los sectores empresariales, ¿no? Hay poblaciones enteras que están pasando a ser controladas por empresarios del vecino país, muchos de ellos entre empresarios que deben haber, qué sé yo, que apuestan realmente a la producción, por más ilegal que haya sido la compra, pero también debe haber muchos empresarios, entre comillas, que forman parte del tráfico de droga, del tráfico de oro, en fin, ¿no? Es una suerte de, sí, yo coincido, hay una suerte de tierra de nadie. Porque fíjense, esta pelea en el tinto, ¿no? que se presenta por la mayor parte de los medios como víctimas de grupos armados, ¿no? Que sé yo, atentan contra la propiedad de los sectores privados, pero resulta que el tinto es propiedad fiscal, ¿sí? Y es una pelea interfamiliar. O sea, una familia que se pelea para ver quién se queda con una propiedad que es tierra fiscal. Entonces aquí la cosa está muy compleja. En los hechos, lo que se aprobó en ese referéndum constitucional, ¿verdad? Que junto a la aprobación de la ley de la reforma, la nueva constitución, el resultado de ese referéndum no sirve, es inaplicable. Por lo tanto, no solo es, Fabián, 9 años de una ausencia de vigencia de la ley 477, sino que son 14 años, ¿no?, en los que no se cumple el mandato de la Constitución, máximo hasta 5.000 hectáreas. ¿Y por qué no se cumple? Entonces, todos se acuerdan del señor Branko Marinkovic, ¿verdad?, que tiene en su poder tierras fiscales. Se ha comprado incluso una laguna. Es decir, dentro de las tierras fiscales está una laguna y son 33.000 hectáreas. ¿Quién legalizó y legalizó, porque no es legítimo, legalizó esa, entre comillas, compra? El gobierno de la señora Áñez. ¿A cuánto asciende? A $2.000, pongámosle, ¿sí? Son por lo menos 20 millones de dólares. Y hoy el INRA está peleando para revertir esta compra ilegal, y ahí nos tropezamos nuevamente con la justicia. Es decir, el INRA, institución del Estado, etcétera, enfrenta a una Corte Suprema de Justicia que termina facilitando las maniobras judiciales del señor Branko Marinkovic. Todos nos acordamos también del señor Edín Céspedes, ¿verdad?, que en Volbrás, claro, Volbrás, ¿verdad?, más de 80.000 hectáreas, en fin, lo que demuestra al mismo tiempo de que esto trasciende, y creo que así se ha entendido acá la intervención de ambos, de Carlos y de Fabio, trasciende el tema del propio gobierno, es decir, la propia institucionalidad del gobierno, que tiene tremendas dificultades para recuperar las tierras fiscales en una zona donde la tenencia de la tierra es absolutamente inequitativa, ¿verdad? No guarda relación con el principio, ¿no es cierto?, de que la tierra es para quien la trabaja y en fin, y criterios de justicia en la distribución. Lo cierto es que en el occidente hay problemas y la gente se va al oriente, se va a esta provincia que además de eso es muy rica, ¿no?, extremadamente rica. Y por eso digo que hay dirigentes que se aprovechan de, no todos, pero evidentemente hay algunos dirigentes que trafican tierra, empresarios que trafican tierra, empresarios que toman ilegalmente tierras, en fin. Segundo, sí, yo creo en lo que ha señalado Carlos. Yo creo que hay
varios ejes de una estrategia contra el gobierno del presidente Arce, y dentro de esa estrategia hay un componente, y ese de la inseguridad ciudadana, ¿sí? Y muchas veces inseguridad ciudadana vinculada obviamente a prácticas ilegales como el tráfico de drogas, pero en este caso también el tráfico de tierra. Habrá que cernir, habrá que ver qué de esto tiene relación con la disputa interna. Yo creo que evidentemente hay mucho de eso, lo cual es bastante grave, ¿verdad? Sumado y por eso lo citaba a Branco, sumado, digamos, a otras, sí, ahí en este caso sí vale, Fabián, a la viveza criolla de aprovecharse de lo que no es de uno. En el caso de Sagrado, yo quiero decirles, de Sagrados, ¿verdad? Donde se tomó últimamente, Santagro. Ahí, hasta ahora, digamos, la información preliminar a la que yo he podido acceder es una mezcla de todo, de campesinos, avasalladores, traficantes, extranjeros que los financian, un poco lo que he venido señalando aquí. Habrá que hurgar un poquito más, ¿no? Y aclaro que lo del tinto no es que la familia es víctima, ojo, ¿eh? La familia, hay una disputa interfamiliar para quedarse con una tierra que es del Estado. Así que bueno, poner las cosas en su lugar, y nuevamente volvemos al tema de, y Carlos tenía razón en su primera intervención, que con la que se ha abierto este diálogo en Panamericana, que el eje que cruza transversalmente es el tema de la justicia. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Vamos a pasar al último punto. Tenemos 6 minutos para cada uno para referirnos a que podría llevarnos mucho más tiempo de análisis, pero vamos a resumir, por favor. Tiene que ver con las denuncias que ha hecho esta semana el diputado Héctor Arce. Él decía, tenemos más de 20 casos denunciados ante el Ministerio Público de hechos de corrupción que se estarían cometiendo al interior de la estructura del Estado. ¿Qué decir sobre este elemento? Esta vez se ha hablado mucho sobre una persona, aunque el diputado Héctor Arce decía, yo en ningún momento dije que era el hijo del presidente Luis Arce, ¿no? Se habla del señor Marcelo Arce Mosqueira y posibles hechos de involucramiento en el negocio del litio. Doctor Ver, por favor. Sí, el punto era bastante más amplio, ¿no? Pero tiempo no tenemos. Denuncias de corrupción en la estructura del Estado, y en el gobierno del MAS podríamos hablar unas 3-4 horas, porque la lista es muy grande. Pero quiero referirme exclusivamente a la última denuncia que ha hecho el diputado Héctor Arce. Naturalmente, solivianta, ¿no?, la conciencia que un diputado encima de su partido denuncie al presidente, porque si uno de sus hijos está actuando, es el presidente el que ha autorizado esto. Entonces aparece Héctor Arce, el diputado, y denuncia que el señor Marcelo Arce Mosqueira, que es hijo del presidente, o sea, no puede decir yo no he dicho su hijo, no, es su hijo, por favor. Entonces lo denuncia que está involucrado o estuvo en negociaciones para favorecer a empresas para el contrato de litio. Y presenta pruebas, entre comillas. Presenta lo que resalta 3 correos electrónicos. Para hacerlo breve, a través de esos correos electrónicos lo que demuestra, o lo que no demuestra, presenta indicios, ¿no?, de que el señor Marcelo Arce Mosqueira ha tenido contactos con la empresa Lilac Solutions, que es americana, o Lilac en español, Soluciones Lilac. Esta empresa tiene presencia en el litio en Argentina y en Chile, es una empresa muy, muy grande, y
además con la empresa rusa Uranium One. Una foto del señor Arce Mosqueira reunidos con ejecutivos rusos en el Radisson de Santa Cruz. Bien. Revisadas las cosas, porque aquí, cuando se hace una denuncia así tan grave, es mejor serenar ánimos y revisar las cosas, ¿no? A ver, ¿cuál es el estado de situación? Todos sabemos que el 20 de enero, el gobierno boliviano, en presencia de Arce Catacora, ha suscrito un contrato con un consorcio chino, ni americano ni ruso, un consorcio chino. Ha suscrito con el consorcio CATL, BRUM y CMOC. Para quienes quieren el detalle, CATL es la empresa Contemporary Amperex Technology and Company. Y las otras se suman más adelante. Bien. ¿De dónde sale esta empresa? Se convocó el año 2019, fines del 19, principios del 20, a hacerse cargo de los yacimientos de litio de Bolivia. Se presentaron como 20, quedaron seleccionadas 8, calificaron 6. Entre estas 6 figuraban la americana de la denuncia, Lilac Solutions, Uranium One Group, la rusa de la denuncia, y 4 chinas, para hacerlo breve. Le han adjudicado a la China. Oiga, señor Héctor Arce, apunte mejor, ¿no es cierto? O sea, tenga información más precisa. No pueden sacudir al país con semejante denuncia, tratando de mostrar que los hijos de Héctor Arce no sé qué estaban haciendo, armando. A lo mejor estaban haciendo, pero la decisión ha ido con la empresa china. Pero ahí no quiero terminar ahí. La verdad es que el presidente Arce tiene que explicar por qué sus hijos estaban en esos tratos con empresas, aunque finalmente no les hayan adjudicado. ¿Eran funcionarios de ILB, de la empresa de litio estatal? ¿Por qué estaban negociando? Porque hay fotos. El señor Marcelo Arce estaba reunido con los ejecutivos de la empresa rusa en Santa Cruz. Hay los correos de la comunicación de este descendiente del presidente con la empresa americana. Tiene que explicar el presidente, pero el tema de fondo. El contrato suscrito el 20 de enero no se lo conoce hasta ahora. No se ha publicado. Así sea por esta denuncia, señor Luis Arce Catacora, tiene que publicar este contrato. Porque si no queda la duda. A lo mejor el señor Marcelo Arce habló con todos y al final concedieron, firmaron el contrato con el que mejor propuso, ¿no es cierto? Tienen que publicar el contrato. No puede quedarse en reserva. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Ver. Don Fabián Yastic, por favor. Han sugerido incluso conformar una comisión, ¿no?, en la Asamblea Legislativa para que investigue esta denuncia. Sí, una yapita sobre el tema del litio. Preocupa el contrato con ese consorcio chino, más allá de la denuncia, parece que mal dirigida del diputado. Esta firma del convenio habla de una explotación directa de litio y apuntaría en teoría máximo al carbonato de litio, máximo, ¿no?, que no es industrialización, pero ahí es preocupante. Se anuncia de $1.000 millones. $1.000 millones ya se gastó el gobierno del MAS en estar jugando y experimentando con el litio sin ningún tipo de éxito. Estamos perdiendo, pero años, ¿no?, en esa gran oportunidad que podíamos haber tenido con semejante cantidad de reserva, ¿no? Entonces ahí hay un tema también de fondo, hay un fracaso en la política de explotación e industrialización del litio, y ese fracaso marca este convenio que han tenido que asumir ahora con este consorcio chino, echando por la borda todo lo que se ha experimentado, más o menos la misma cantidad de dinero que se aspira que van a invertir este consorcio chino. Me imagino en la desesperación de tener platita, de tener dólares,
¿no? Ahora hay que exportar lo más que se pueda de la materia prima del litio. Pero quisiera tocar un poco estas declaraciones del diputado Héctor Arce, que son interesantes porque están en el contexto de esta querellita que se abrió entre Evo Morales y don Luis Arce Catacora. ¿Hasta dónde llegará esto? Porque don Evo Morales parece que anda medio esquizofrénico. Hasta a mi amigo Hugo Moldis lo ha metido en el baile, que estaría conspirando también contra él. Todo el mundo conspira ahora contra Evo Morales, pero Evo Morales es el gran opositor ahora de don Luis Arce Catacora, y esta es la función y la misión de don Héctor Arce, el diputado, que hace todo tipo de denuncias y no pasa nada con ninguna denuncia. La más importante, más allá de estas cosas, fue la última que realizó, de una coima que habría recibido el director de la ABC, el gerente de la ABC, ¿no? Por un tramo adjudicado también a una empresa china. Sí, los chinos están en todo lado, ¿no? Además son millones, miles, pero aquí en Bolivia están por todo. Habrá que investigar. Nos concentraremos en los chinos y descubriremos muchas cosas. Pero bueno, esta denuncia es interesante porque habla de 18 millones de bolivianos de coima. A mí no me entra en la cabeza semejante cantidad de dinero. ¿Qué pasó con esta denuncia? Nada. Don Luis Arce Catacora ni se ha mosqueado porque podía haberlo destituido por lo menos al director del ABC. Nada, no pasó nada, ¿no? Y no sé en qué quedará realmente esta denuncia de don Héctor Arce, que no repercute absolutamente en nada. Pero está claro que estamos viviendo también en términos de la administración del Estado una profunda crisis en su manejo institucional, corruptelas de todo tamaño, no solamente en el nivel central del Estado, también en los niveles subnacionales. Y esto tiene que ver con lo poco o nada que hemos hecho acerca del servicio civil, ¿no? La necesidad de jerarquizar los servidores públicos, que hoy día son una cantidad impresionantemente grande, pero que están en cargos de todo calibre en el Estado, en el conjunto del Estado, no solamente del nivel central, sino también de las entidades autónomas. Y claro, don Héctor Arce y don Evo Morales, es interesante, ahora hablan de fiscalizar. Se habían acordado que existe esa palabra. 14 años que la Asamblea Legislativa Plurinacional no fiscalizó nunca a Evo Morales. Ahora sí, se dan los enormes y los capos fiscalizadores que marca precisamente las imposturas en las cuales están este señor Arce. No pretendo descalificar sus denuncias, pero está claro y me preocupa que no pasan nada. Semejantes denuncias terminan en saco roto, pero bueno, por lo menos se acordaron, tenemos un fiscalizador medio al cohete, pero parece que se acordaron de esta labor de fiscalización que está ausente en el país, no solamente en el nivel central, sino también a nivel subnacional. Muchas gracias, don Fabián Jacek. Vamos a finalizar el programa Diálogo en Panamericana. Esta semana con don Hugo Moldis ya se siente el carnaval. Tenemos una manifestación cultural en el Prado Paceño, donde está Panamericana. Se siente el carnaval, don Hugo. Finalizamos con usted, por favor. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que Héctor Arce es el actor principal de una línea política que la está desarrollando la facción más conservadora del MAS, ¿no? Siempre digo, cuando se dice radical ¿desde dónde? Yo creo que son tremendamente conservadores. Y la línea política se desarrolla es la descalificación del presidente, del gobierno, de los ministros. Quizá en algunos casos pueden haber algunas razones que acompañen a esa línea, porque no todo es un blanco y negro, pero la central es la descalificación como método de resolver los problemas internos. Yo no he escuchado ningún debate político ideológico. Aquí estamos tres personas que venimos de una izquierda que debatía, ¿no? Debatía a fondo temas teóricos que los alejaban o los acercaban. El debate político ha desaparecido, entonces vienen solo una serie de acusaciones, y yo diría absolutamente infundadas. Es por eso que más allá del espectáculo al que recurre siempre este diputado, hay otros más, pero este es el más importante, ¿no?
no digo muchos más, unos cuantos más que recurren al mismo método, sus denuncias se caen porque precisamente, creo yo, no tienen el sustento, ¿no? la materialidad que se requiere para iniciar un proceso de investigación judicial. Los hechos demostraron que, y lo han dicho acá los dos, que la denuncia no tiene ningún sentido porque la empresa seleccionada no es la norteamericana. Y claro, cuando se dice se estaba hablando con la norteamericana, tiene cierta lógica en la intervención, por ejemplo, del expresidente Morales, que llama a cuidar los recursos naturales, a advertir que se están desnacionalizando. Es decir, otra afirmación que a mi juicio no tiene relación con la realidad. El proceso de selección ha sido demasiado largo. Creo sí que hay que explicar no solamente el convenio, como plantea, sino todo el proceso, las etapas de ese proceso, los criterios con los que se iba, ¿no?, depurando poco a poco en cada paso del proceso. Sí, una transparentación que yo estoy seguro que existe de todo ese complejo proceso para terminar, ¿no es cierto?, firmando el tema de la extracción directa del litio con esta empresa china. No es posible, y yo no creo que el gobierno lo haya planteado en algún momento, o ni siquiera cuando Evo Morales, hacer baterías aquí. No, eso no es posible, pero lo que sí se puede lograr es un carbonato de litio, ¿no?, grado batería, ¿sí?, grado batería, y ahí, porque hasta donde tengo conocimiento, la fabricación de las celdas, ¿no?, para las baterías como tal, es demasiado, no solo demasiado caro, sino demasiado complejo, ¿no? Así que creo que hay una ruta en la que el gobierno está caminando, que es la industrialización no solo del litio, sino varias cosas que se están haciendo para retomar esa bandera de los años 70, 80, pero que por muy antigua que sea no se ha resuelto, que es la sustitución de importaciones en un momento donde en el mundo las economías están siendo altamente protectoras de sus realidades y de sus economías internas. Así que es una denuncia que cae por su propio peso. No es la empresa norteamericana, sino la China la que ha sido elegida. 2, no hay ningún proyecto de desnacionalización, sino de una participación activa del Estado con, ¿no es cierto?, sectores que tienen tecnología, know-how y mercado para el litio, para el carbonato de litio. Y 3, que estas denuncias tienen que ver con un empobrecimiento del debate político, porque lejos de discutir cuál es el horizonte histórico, lo que se hace es recurrir a una práctica demasiado baja, que es las denuncias. Y 4, en un contexto de una oposición que no existe, ¿sí? Es decir, creo que independientemente de cómo vaya a finalizar esta disputa y contradicción interna al interior del MAS, creo, por lo menos hasta ahora, que todavía vamos a tener que hablar de la presencia del MAS en el gobierno por mucho tiempo más. Gracias. Muchas gracias, don Hugo Moldis. De esta forma llegamos al final de Diálogo en Panamericana, agradeciendo siempre la participación de nuestros invitados especiales. Esta semana nos han acompañado el doctor Carlos Bert como investigador, don Fabián Jásic como exdiputado y exdirector de Autonomías de la Gobernación de La Paz, y don Hugo Moldis en su calidad de analista. A nombre de la dirección y la planta ejecutiva de Radio Panamericana y quien les habla, Óscar Cruz, agradecemos su sintonía con el compromiso de que el programa retorna la siguiente semana. Gracias por su atención. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy.
les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.